edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo acá en Caracas, Venezuela. Gálatas capítulo 1, he titulado este mensaje el Evangelio de la Gracia. Y en el verso número 6, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas y trate de captar el espíritu que estaba operando en Pablo, que no es otra cosa que el espíritu del Señor. ¿Y por qué Pablo tuvo que escribir de la manera que escribió? Eso vamos a entenderlo hoy. En el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio, ¿qué dice? Diferente. Y después dice Pablo, no que haya otro. ¿Otro qué? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire lo que dice la palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Oiga, porque él está declarando aquí que lo que va a repetir lo había dicho antes. Como antes os lo he dicho, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Y dice la palabra: pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La pregunta que antecede a este mensaje es si tenemos total claridad del evangelio de la gracia que nosotros estamos viviendo. Yo quiero, antes del mensaje, que usted se haga esa pregunta. ¿Tenemos claridad del evangelio de la gracia que nosotros estamos viviendo? ¿Estamos claros cuando nosotros escuchamos la frase o la expresión el evangelio de la gracia? Nosotros tenemos claridad de qué significa eso. Si sabes diferenciar entre lo que es el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio de la circuncisión de los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: os han predicado otro evangelio, y no porque haya otro, sino por lo que hacen los hombres? Y yo le estoy hablando de algo que tiene casi los 2000 años. Porque se habla de que las cartas que englosan las epístolas de Pablo se escribieron entre el 50 y el 60 después de Cristo. O sea que si a 2017 le quitas 50 años, te podrás imaginar hace cuánto se habló de esto. Y uno se hace
la pregunta en este tiempo, ¿estamos claros con eso? Necesitamos tener claridad y seguridad del evangelio, de la gracia que nosotros estamos viviendo. ¿Usted sabía que cuando Wesley, Calvino, Lutero, Hum comenzaron a rescatar la verdad de las Escrituras, los tildaron de herejes, de falsos? ¿Usted sabía que cuando Jesús vino a la tierra, los que tenían la autoridad de predicar y de enseñar lo llamaban Belcebú, príncipe de los demonios? Eres un hereje, le dijeron falso profeta. ¿Usted sabía que la verdad no era famosa? Y a lo largo de todos estos años, siempre que alguien se ha levantado para defender la verdad, siempre que alguien se ha levantado para defender el evangelio de la gracia, es tildado de hereje. De hereje. Cristo, Hum, Wesley, Calvino, Lutero. Yo en una oportunidad pude compartir con un sacerdote de la iglesia de la Conquista. Estábamos en una reunión y me dijo, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí. ¿Cristiano evangélico? Le dije, sí. Nosotros los consideramos primos. Yo le dije, nosotros no. Porque ustedes se desviaron. Sí, nos desviamos de la mentira para conocer la verdad. Y llegó un momento que él decidió, dijo, yo mejor me quedo callado la boca porque lo que le diga me lo va a repicar. En eso estamos. Óigame, en estos 37 años debemos glorificar a Dios por habernos buscado, por habernos salvado, por habernos conocido, por habernos creado, por todo. Porque en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que nosotros debemos aprender es a reconocer que lo que somos, tenemos y podemos es por Él. Amén. Óigame, ¿tenemos motivos para celebrar? Sí. Dios nos ha permitido mantener una obra. Tenemos un instituto bíblico, tenemos un preescolar. Dios nos permitió abrir un canal de televisión. Hoy en día nos permitió administrar una emisora de radio con una trayectoria de más de 50 años en la radiodifusión de Venezuela. Dios nos ha permitido formar 9 departamentos de la iglesia y Dios nos ha permitido tener grupos. Hay danzas, hay jóvenes, hay adoración, hay alabanza, hay músicos, hay adoradores, hay intercesores, hay visitadores, hay discipuladores. ¿A quién le debemos esto? A la gracia de Dios. Amén. Cuando usted entiende el evangelio de la gracia, entonces usted vive en agradecimiento a Dios. Una persona que recibe por revelación, y esto tiene que ver con Mateo 16:16. Téngalo ahí anotado porque la pregunta fue clara: ¿quién dice la gente que soy? Y después le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pablo acaba de decir, y lo acabamos de leer: el evangelio que yo predico, a mí me lo reveló fue el Señor. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos: no le enseñen a nadie que yo soy el Cristo? ¿Por qué? Porque esto se recibe por revelación. Y los síntomas de que usted está en el evangelio de la gracia es que usted es una persona agradecida. Aprende a ser una persona agradecida. Cuando tú entiendes el evangelio, no solamente vives en agradecimiento a Dios, sino que la gracia de Dios es la que te motiva y te inspira para adorar al Señor.
Nuestra adoración para Dios es una actitud de agradecimiento. Por eso lo llamamos la acción de gracia. Óigame, es importante tener claridad de esto. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos pisando y hacia dónde vamos. A lo largo de todos estos años se nos han predicado dos evangelios. Sí, pastor, sí. Se nos ha predicado el evangelio de la gracia de Dios y se nos ha predicado el evangelio de la circuncisión de los hombres. Y necesitamos entender esto, necesitamos discernirlo, necesitamos diferenciarlo, detectarlo. Es muy importante que nosotros, para el próximo año, nosotros solamente nos fundamentemos en el evangelio de la gracia de Cristo, no en otro evangelio. Y necesitamos detectarlo. Y saben una cosa, nos van a llamar herejes. Como llamaron a Wesley, a Calvino, a Hume. Nos van a llamar así. De hecho, ya hay gente que murmura de lo que nosotros enseñamos, que murmuran de lo que nosotros hablamos. Yo te voy a dar 7 características rapidito para meterme en el tema de cómo diferenciar el evangelio de la gracia de nuestro Señor y el evangelio de la circuncisión de los hombres. Y lo que tú vas a aprender hoy, lo vas a aprender es porque la Biblia lo dice. Yo solamente lo que voy a hacer es transmitirte el mensaje. El evangelio de la gracia de Dios y el evangelio de la circuncisión de los hombres, ambos apuntan a un mismo lugar. ¿A cuál? A Cristo. Es lo único en lo que convergen. Que el evangelio de los hombres y el evangelio de la gracia de Dios, los dos apuntan a Cristo. Pero el primero, cuando diga el primero, me refiero al evangelio de la gracia de Dios. El primero es alcanzado por la fe y el segundo es alcanzado por las obras de la ley. El primer evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, en este evangelio se le da la gloria a Dios en todo. El evangelio de la circuncisión de los hombres se glorifica al hombre. El hombre es exaltado, el hombre es endiosado. En el evangelio de la gracia de Dios lo predicó única y exclusivamente el apóstol Pablo. El evangelio de la circuncisión de los hombres lo predicaron los discípulos. Los 11 discípulos del Señor se encargaron de predicar el evangelio de la circuncisión de los hombres. Y por eso tuvieron tanto conflicto con el apóstol Pablo. Por eso tuvieron tanto encuentro, tanto problema, plasmados en la palabra que los vamos a ver. Cuarto, el evangelio de la gracia de Dios se enfoca en Cristo. Cristo es el núcleo, es el eje, es el centro. El evangelio de la circuncisión de los hombres está enfocado en el hombre, en el yo del hombre. Quinto, el evangelio de la gracia de Dios fue consumado por Cristo. Es decir, tuvo un principio y tuvo un fin. Ya no hay más nada que hacer. Por causa de salvación, ya no hay más nada que hacer. Todo lo que había que hacer lo hizo el Señor. Es consumado. El evangelio de la circuncisión de los hombres, Cristo comenzó, pero quien lo consuma es el hombre. Eso hay que detectarlo. Eso usted tiene que esforzarse para salvarse. Usted tiene que poner de su parte, hermano. Ya Cristo dio la cuota inicial en la cruz, pero usted pague los giros. Eso es el evangelio de la circuncisión de los hombres. El evangelio donde tú tienes que esforzarte para conseguir las cosas. Porque no entiendes que todo es dado de gracia. Y cuando Dios, a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, miren las aves del cielo y miren los lirios del campo, lo que le estaba diciendo es, ¿en qué se esfuerzan ellos para conseguir las cosas? No que no debemos esforzarnos para conseguirlas, sino ¿en qué se esfuerzan ellos para conseguir las cosas? En nada. Bueno, y mi Padre que está en los cielos tiene cuidado de ellos. Si tiene cuidado de ellos, no va a tener cuidado de ustedes.
Ese es el evangelio de la gracia. En el evangelio de la circuncisión de los hombres se predica que el hombre tiene que pagar un precio, que el hombre se tiene que ganar las cosas. Y Pablo dice, entonces cuando se las tiene que ganar, entonces eso es paga, eso es sueldo, eso no es gracia. Sexto, en el evangelio de la gracia de Dios, Cristo lo hizo todo. En el otro evangelio, lo que falta, bueno, lo terminará el hombre. O sea, el versículo, el que comenzó la buena obra, la terminará en vosotros. Ese versículo hay que borrarlo. Y por último, en el evangelio de la gracia de Dios, Dios nos buscó a nosotros. Amén. En el evangelio de la circuncisión de los hombres, el hombre busca a Dios. El hombre busca a Dios. Y el hombre es exaltado porque busca a Dios. Y es bonito, pero no tiene fundamento bíblico. Pase. Vamos a darle un aplauso al amigo que hoy decidió recibir al Señor. Vamos, ¿cuánto le damos un aplauso? Y lo empiezan los evangélicos a aplaudir y él se siente, el ego se le sube. Y él decidió hoy venir a Cristo. Tú no decidiste nada, tú estabas muerto. Primero, si estás aquí es porque Dios te trajo. Y si abres tu boca para recibirlo es porque el Espíritu te convenció. Ese es el evangelio de la gracia. Repito, capte el espíritu de esta palabra. Enfóquense en lo que les acabo de poner en la mesa para que se coman esto. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. ¿A quién le escribe Pablo esto? A los corintios. La primera carta que leímos fue a los Gálatas. Yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo, porque os di de beber leche y no vianda. ¿Qué di de beber? Y no, la leche es para el niño, la vianda es para el adulto. La leche es para el inmaduro, la vianda es para el maduro. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿de qué? ¿De qué no son capaces? Ahí está escrito, de comer vianda. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, pregunto, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente ¿de quién? De Pablo. El otro dice, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Fíjense que no les está hablando carnales porque fornicaban o adulteraban, o tenían brujos, hechiceros, imágenes de María Leonza en la peinadora. ¿Por qué son carnales? Porque entre ellos estaban diciendo, yo soy del uno y yo soy del otro. O sea, yo soy de hombre. Porque como hombre me enseñó, yo soy de hombre. Ese es el evangelio de la circuncisión. Y Pablo lo está atacando. Y Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? Y se menciona el mismo. Y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dígame qué es. Y él se responde, pues servidores por medio de las cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió ¿quién? Son servidores por medio de los cuales ustedes creyeron, pero en lo que ellos sirven, eso se los concedió fue el Señor. O sea que si por ellos hubiesen querido servir, no hubiesen podido. Porque lo que yo predico, lo predico es porque el Señor me lo concedió. El entender la Escritura y el explicarla es porque el Señor me lo concedió. El poder hablar en público es porque el Señor me lo concedió. El poder explicar la Biblia es porque el Señor me lo concedió. El poderme haber graduado de locutor y hacer radio y hacer televisión es porque el Señor me lo concedió. Ojo, un momentico, la gloria en el evangelio de la gracia es de Cristo, no es de los hombres. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da es Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son una misma cosa, dice el apóstol Pablo.
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque el apóstol Pablo no está desestimando el que trabajen como servidores, pero a los efectos, tanto el que regó como el que sembró son una misma cosa. Y dice el 9, porque nosotros lo que somos es colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, el edificio de Dios. ¿Cómo es eso posible? Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Eso es un hombre ubicado. Todo lo que he logrado, lo he logrado es conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Lo que nosotros hemos logrado estos 37 años, lo hemos logrado conforme a la gracia de Dios que nos fue dada. Aquí quien es glorificado es el Señor. Quien es exaltado es el Señor. Y dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, lo que hice fue poner el fundamento y otro viene y edifica encima. Es decir, el que riega está edificando sobre el fundamento que yo puse. Y le dice, otro encima edifica, pero cada uno mire cómo va a sobreedificar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, si tú vienes a edificar sobre el fundamento que es Cristo, ese es el evangelio de la gracia. Pero si tú vienes a reedificar sobre otro fundamento que no es Cristo, poniéndote tú como fundamento, hermano, porque usted no tiene idea cómo yo he sufrido, hermano, y todo lo que yo he vivido estos 18 años, aleluya, para poder llegar a estos 37 años, porque usted no sabe cómo yo me he quemado las pestañas. Eso te la boca, bobo. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, un momentico, ¿usted sobre quién está edificando? ¿Sobre qué fundamento estás edificando? ¿Sobre las obras tuyas? ¿Sobre el reconocimiento tuyo? ¿Sobre el esfuerzo tuyo? Bueno, déjame decirte que esa gracia en la que tú te mueves, te la concedió fue Cristo. Te la concedió fue Cristo. Amén. Óigame, porque nadie puede poner otro fundamento. El 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, con plata o con piedra preciosa, oro, plata y piedra preciosa, esas tres cosas representan las obras en el evangelio de la gracia. Y dice, o madera, heno y hojarasca, esas tres obras representan el evangelio de la circuncisión de los hombres. Si vas a edificar, mira cómo edificas. Y dice el 13, porque la obra de cada uno será manifestada. A la larga, tu servicio, tu labor, tu actuación se va a manifestar. Dicho de otra manera, a la larga se va a saber si lo que lo estabas haciendo por la gracia de Dios que está en ti, o lo estabas haciendo porque tú te querías esforzar para buscar galardones humanos, para buscar prebenda, favor de los hombres. Óigame, la obra será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego tiene que ver con el juicio, con el tiempo, con todo lo que tengas que pasar, con la capacitación, con la preparación. Porque, hermano, este año tiene que haber coinonía con esto. No, hermano, es que yo estoy aquí porque el Señor me tiene aquí. Yo a quien le sirvo es al Señor. Hermano, ¿y por qué tú no has vuelto a servir? Porque a mí me gritó el pastor Andrés Noguera. Ya, pero es que lo que tú me estás diciendo no tiene nada que ver con lo que tú dices. ¿Por qué tú estás aquí? Bueno, yo estoy aquí porque el Señor a mí me trajo. Y el Señor me dijo que me pusiera aquí. Y yo estoy aquí es porque yo le sirvo a Él. ¿Y por qué no has venido a servir otra vez? Porque el pastor Andrés Noguera me gritó. Entonces tú no estabas aquí porque tú le servías al Señor, porque el Señor te trajo. Y yo estoy empezando a decir esto porque a veces los dos evangelios se nos mezclan. ¿Aló? Se nos mezclan, se nos ligan. Entonces tenemos un arroz con mango allá adentro que no sabemos.
que no sabemos. Y eso nos está pasando. Óigame, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ¿sabe qué va a recibir? Ahí lo dice, hermano, el 14, va a recibir recompensa. Porque lo estás haciendo es bajo la gracia de Dios. Y lo que se hace bajo la gracia de Dios, ¿alcanza qué? Recompensa. Y dice, pero si la obra de alguno se quemare, va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, porque no está hablando de la vida de la persona, está hablando de la obra de la persona. ¿Por qué vas a sufrir pérdida? Porque todo lo que te esforzaste a la larga no valió de nada, porque te estabas esforzando, era por ti mismo, no porque la gracia de Dios está en ti. Y como la gracia de Dios no está en ti, todo lo que hagas, eso se va a quemar. Eso es la madera, el heno y la hojarasca. Pero lo otro, que es el oro, la plata y la piedra preciosa, eso va a permanecer, porque lo hiciste bajo la gracia del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nadie se engaña a sí mismo, porque si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser, ¿qué? Sabio. ¿Por qué Pablo dice esto? Aquí viene. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué? Vanos. Pastor, ¿por qué dice esto? Porque viene hablando del que edifica en Cristo, está bien, pero el que edifica por obra de hombre está mal, porque lo hace porque se cree sabio. Y como se cree sabio, el Señor termina conociendo el corazón de ese sabio. Y para Dios eso es vano. Por eso de ahí la importancia. Necesitamos entender que esto lo hacemos es por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Óigame, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque a la larga todo es vuestro. Ya, dejen la pelea, carnales, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Sea Pablo, y mire cómo lo termina. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Mire cómo Pablo va atacando eso, pero ahora el apóstol Pablo no solamente le hace una reprensión a los corintios y les dice, ¿ustedes sobre qué están edificando? ¿Sobre qué están edificando? El apóstol Pablo utiliza 6 elementos, ya lo dijimos: oro, plata, piedra preciosa. ¿Está edificando sobre eso? Eso se va a probar. Eso se va a probar. Hermano, óigame, porque era Dios. Lo digo de antemano, porque era Dios. Cuando a nosotros nos dejaron de pastores, a mi esposa y a mí, hubo gente que dijo, vamos a darle 3 meses. En 3 meses dejan de ser pastores. En 3 meses pierden el local. ¿Por qué lo estaban diciendo? Porque era el humano interpretando. Estos muchachos lo que tienen son 3 años en el Señor. Es decir, no tienen experiencia pastoral, no tienen años en el Evangelio. Pues como no tienen años en el Evangelio, entonces ellos no pueden ser los pastores. Y nos pusieron de pastores a nosotros y hubo gente que se enluchó. ¿Por qué? Porque el que se enluchó estaba esperando que pusieran a los que tenían más años que nosotros. Pero la Biblia dice que la gracia es según Dios se la concede a cada quien. Bueno, han pasado 18 años y la obra ha sido probada. Le han metido fuego. ¿Qué fuego? Le han metido candela. ¿Qué candela? Le han metido dinamita, pólvora, corriente. Todo lo que lo han metido, y hemos permanecido y seguiremos permaneciendo, no por nosotros, sino porque Dios está aquí.
Y la plata, el oro y la piedra preciosa soporta el fuego. Soporta el fuego. Cuando el pastor grite, es un ejemplo que puse, ojalá y nunca se me ocurra pegarle un grito a una oveja, fue una cosa que puse, pero la pelea, el conflicto, los problemas, el llegar. Mira, yo veía a David hoy. ¿Está David aquí? Allá está David. Yo en plena adoración, hubo una cosa que dijo David empezando, dijo, por la gracia de Dios, él ha estado en esta casa. Yo dije, ahí está la palabra. Y después yo veía a David, el cable, mira, el cable lo sacó de allá, lo enchufó aquí, primero el micrófono, apagó el micrófono. Yo lo veía todo, yo le decía, eso es, Señor, métele fuego a esa obra para que sea aprobada. Porque esas cosas que nos pasan a nosotros, esos inconvenientes, esos problemas que cuando ya uno va a empezar, empieza el micrófono y el ruido y la guitarra y la corneta y se le da el cable y se le afloja el cuero, no es otra cosa que Dios está probando tu obra, sobre qué estás edificando. Y yo lo veía él relajado y yo decía, por entonces, Señor, a la larga lo está haciendo para ti, gloria a Dios. No oíamos la guitarra, pero Dios oía las melodías del corazón de ese muchacho, que estaba tranquilo, que no se molestó, que no se enluchó. Yo hubiera agarrado a lo mejor ese amplificador y hubiera agarrado esos cables y hubiera ahorcado a Oliver y a todos los del sonido. Hermano, cuando usted tenga dificultades, problemas, inconvenientes en el evangelio, inconvenientes con el líder, inconvenientes con el ministro, cualquier problema que se le presente, diga, Señor, si estás mandando fuego para probar mi obra, dale, porque lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para tu gloria y lo estoy haciendo para tu honra. Punto. Amén. Gloria a Dios por eso. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo apóstol, entre paréntesis, ¿qué dice? No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, cierro paréntesis. O sea, yo me imagino a Pablo escribiendo la carta. Le voy a escribir a los Gálatas, sí. A los que empezaron en el Espíritu y terminaron por las obras, sí. Le voy a escribir a los Gálatas, ¿cuál? A estos que comenzaron de una manera y terminaron de otra, porque hay gente que comienza con el evangelio de la gracia y en la mitad del camino se cambian al evangelio de la circuncisión de los hombres. Esto hay que detectarlo. Este apóstol no es de hombre ni es por hombre. ¿A quién le escribe la carta? A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias, plural, en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerda que leímos esto que vamos a leer ahorita al principio? Yo estoy maravillado. ¿De qué? De que ustedes tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo estaba sorprendido para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, se convierten en administradores de la gracia que los salvó. Cuando la gracia los salvó, ellos no administraban la gracia. Ellos fueron resultado de la gracia. Pero después que disfrutan de la gracia, ahora quieren administrarla. Y quieren decir quiénes se pueden salvar y quiénes no se pueden salvar. Cuando Dios los salvó, perdóneme la expresión, estaba todo esperrujido, todo cochino. Vino en chores, con todos los pantalones rotos. Y Dios así lo amó y lo salvó. Ahora que dirige, no, los hermanos tienen que venir impecables para la iglesia, sino porque eso contrista al espíritu. Para poner un ejemplo. Tú dices, oye, pero si tú eres resultado de la gracia, ¿por qué ahora la quieres administrar? Señores, verso 8. Si alguien de nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente, Dios mío, sea anatema.
Porque como antes os hemos dicho, también se lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema, pues yo busco ahora el favor de los hombres. Tú buscas el favor de los hombres. Tú vas a tener que identificar eso este año que viene. Tú estás buscando el favor de los hombres. Sí, pastor, yo estoy buscando el favor de los hombres. Yo estoy esperando que me reconozcan. Oye, pastor, pero porque usted va a nombrar a Andrés Noguera pastor de la iglesia. Y yo tengo 10 años aquí en esta iglesia, pero esto no es por favor de los hombres. Tú estabas buscando el favor de los hombres. O sea, pastor, que si usted se va de la iglesia porque Dios se lo lleva para otro lado, entonces aquí debería quedar Oliver, que es su hijo. ¿Pero por qué? ¿Es que acaso el pastorado se hereda? Entonces tiene que ser el pastor Héctor Durán, porque ese es el que se le sigue. Después de usted es el que viene. ¿Pero por qué? ¿Acaso nosotros estamos buscando el favor de los hombres? Y entonces, ¿qué pastor va a ser? Pues el pastor que Dios decida que va a ser. Es un supuesto negado que estoy poniendo un ejemplo. O sea, Pablo le dice, ¿están buscando favor de quién? De los hombres. ¿Tú estás buscando favor de los hombres? Óigame, hermano. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio por mí no es en un hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Qué es lo que nos está pasando a muchos aquí en la iglesia ahora que estamos recibiendo discipulado? Que estamos recibiendo un mensaje, que estamos en la corriente de la palabra, que estamos orando y que la gente nos oye hablar. Dice, pero ¿por qué tú hablas así? Oye, porque yo estaba en el evangelio que enseñaban los hombres. Tú me entiendes, Anaceli, y Héctor Durán me entiende lo que yo estoy hablando. Y espero que la mayoría también me entienda. Es que nosotros recibimos un evangelio enseñado por los hombres y ahora estamos recibiendo el evangelio de la gracia de Cristo. Ahora estamos entendiendo que Cristo es el que nos dirige, que Cristo es el que preparó todo, que Cristo es el que tiene las respuestas. Eso es lo que el apóstol está hablando. El evangelio que yo les estoy predicando, eso no lo recibió hombre. Porque ustedes ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea que si lo que yo estoy buscando es favor de los hombres, oye hermano, tremendo puesto tenía con los judíos, ahí donde debía quedarme. Pero ustedes ya saben cómo yo la asolaba y cómo yo la perseguía. Y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación. O sea, en otras palabras, estuve así, a días de ser el gran sumo sacerdote. Casi que lo dice. Pero yo no busco favor de hombre. Eso es lo que está hablando. Yo no estoy buscando el favor de hombre. Una de las cosas por las que yo más me gozo en tener a mis hijos sirviendo es que yo sé que mis hijos sirven aquí al Señor no porque su papá es el pastor, sino porque el Señor es el Dios de ellos. Y esa es la razón por la que todos los hijos de los hermanos deben servir al Señor también, porque el Señor es su pastor y nada le faltará. No es que yo canto porque mi papá pertenece a la iglesia y yo toco porque mi papá es. Pero ¿de qué papá estás hablando tú? Del celestial. Válido. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Mira esta declaración de este hombre. Ni subí a Jerusalén, oído, a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Aló? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira, cuando Dios me llamó para el apostolado, yo no fui a buscar el favor de los hombres, la confirmación. Ustedes saben que el Señor me llamó. Sí, el Señor me llamó, entonces vengo para acá, ustedes saben. Les pido la oración para que me estén respaldando. Que me voy para Arabia, voy para Damasco. Yo no subí a buscarlos a ellos.
Yo no subí a buscarlos a ellos. Y te voy a decir una cosa. Cuando Dios te llame por su gracia y Dios te revele un plan y Dios te revele un propósito, hermano, cuando Dios lo revela, Dios lo va a acompañar, Dios le va a abrir puertas, Dios lo va a seguir, Dios va a estar con usted y Dios le va a quitar todo obstáculo porque Dios fue el que lo llamó. En esa convicción hablaba Pablo. Pablo dice, yo no subí. Y mira lo que dice, verso 18. Y después de haber pasado 3 años, subí a Jerusalén. ¿Para qué? Para ver a Pedro. Y permanecí con él, ¿qué? 15 días nada más. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no estoy mintiendo. O sea, no crean que les escribo esto y me lo pasaba metido con los apóstoles para arriba y para abajo. No tuve necesidad de eso. Sí, pero ¿por qué tú hablas así, Pablo? Pues yo sé quién me llamó, yo sé lo que yo estoy predicando y también sé lo que están predicando ellos. Termino, 2 Corintios capítulo 3. Vea esto. Este hombre tuvo que defender el apostolado y este hombre tuvo que reprender. Y este año que viene vamos a tener que reprender las obras de hombres, el favor de los hombres, buscando la gracia de los hombres. Hay gente que se te acerca. Pastor, que usted a veces está predicando y dice unas cosas del uno y del otro. ¿Sabe que las iglesias están infiltradas, pastor? Usted sabe que hay gente del... Y usted a veces dice y dice. Bueno, hermano, lo que yo digo aquí es lo que Dios me dice que diga. Punto. Cuando Dios me dice que lo diga, yo lo digo. Cuando Dios me dice, no digas eso, no lo digo. Y cuando lo vemos por televisión, porque a veces lo vemos por televisión, Carolina me ve y yo la veo y digo, Dios mío, ¿por qué no editaron eso? Que Dios quería que lo escucharan los demás también. Vea esto, hermano, vea esto. 2 Corintios 3, termino. Le habló a los Gálatas, le escribió a los Corintios. Mire, usted lee Efesios y lee Filipenses y lee Colosenses. Y en todas las cartas Pablo tuvo que defender esto. Porque Pablo veía cómo se metía el evangelio de la circuncisión de los hombres. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Cómo es esto? O sea, ahora yo voy a ustedes que yo les prediqué y ahora yo tengo que ir es con carta de recomendación. O sea, yo tengo que buscar a los otros apóstoles para que me den una carta de recomendación donde sí me reconocen lo que yo soy. Eso es lo que Pablo está hablando, se lo pruebo. Nuestras cartas, le dice, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Cuál? La del corazón. Óigame, no está mal que usted se consiga una carta de recomendación. ¿Está mal? No. No está mal que usted se consiga un amigo que intercede y que hable por usted. ¿Está mal? No. Pero nunca eso va a estar mejor que la gracia de Cristo que está en ti, hermano. Eso es infalible, eso es impelable. Tan sencillo como eso. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no de qué?
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora oigan esto, los que predican la circuncisión, el evangelio de las obras. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿saben cuál es el ministerio de muerte grabado en piedra? Los 10 mandamientos. Eso es lo que está hablando. Si eso fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bueno, si eso fue con gloria, dice el apóstol, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, porque la ley vino fue para condenar al hombre, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, del cual usted fue hecho ministro de la reconciliación del nuevo pacto, para que lo sepa. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Señores, la bendición de los hombres que nos antecedieron a nosotros antes de la cruz no se compara con la bendición que nosotros tenemos. En ellos no moraba el Espíritu Santo, en nosotros sí. Ellos no se sentaron a la diestra del Padre, ellos estaban cautivos. Nosotros sí nos sentamos a la diestra del Padre. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la justicia. Nosotros somos hermanos de Cristo, hijos de Dios. Eso no se compara, hermano. Aquello fue glorioso, pero para muerte. Aquello perece, esto permanece. Eso tiene que entenderlo. Y dice el apóstol, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando lo leen, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo ha sido quitado. ¿Está viendo eso? Cuando leen la ley, todavía la leen sin revelación. El velo lo siguen teniendo ahí. Y todo lo que enseñan, lo enseñan conforme a la ley. Lo enseñan por la ley, los rudimentos de la ley, las obras de la ley. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo termino hoy con esto. Pastor Andrés, una pregunta, sí. ¿Es verdad que en su iglesia le dan la cena del Señor a los que no están bautizados? Si creen de todo corazón, sí. Pastor, ¿es verdad que en la iglesia donde usted pastorea bautizan a la gente que no está casada? Si creen en el Señor, sí. Pastor, ¿es verdad que en su iglesia las hermanas que cantan se montan en el púlpito con pantalón? Si tienen buena voz para cantar, sí. Pastor, una pregunta más. ¿Es verdad que su esposa se pinta el cabello? Sí, porque a mí me gusta catira. ¿Y es verdad que hay músicos cocopelados? Sí, Edinson y David. ¿Y no se ponen velo? No.
Y terminó con esto. Y me dijo la persona, ay, pastor, ¿y por qué usted permite todo eso en su iglesia? Porque a ustedes se lo van a decir. ¿Y por qué usted permite todo eso en la iglesia? Y usted le va a responder, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros no andamos conforme a rudimento de hombre. Amén. Mañana continuamos. Póngase de pie, por favor. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.